Me llamo Sofía Navarro. Tengo 59 años. El 22 de diciembre estaba de pie en mi cocina en Zaragoza. Tenía el teléfono pegado a la oreja mientras mi hermano me explicaba con toda la calma del mundo que la cena de Nochebuena en la casa familiar se había convertido en un evento para contactos de alto nivel, y que mi presencia probablemente incomodaría a todos. Lo dijo con suavidad, casi con tono profesional, como si estuviera cancelando una reunión en lugar de apartarme de mi propia familia. Recuerdo que me quedé mirando una foto enmarcada sobre la encimera mientras él hablaba. En ella yo era más joven. Me estaba riendo y tenía harina en la mejilla. Todos se apiñaban a mi alrededor, como si yo todavía fuera el centro de esa imagen. Al terminar la llamada, ya no me sentía como una persona de esa foto. Me sentía como un detalle que alguien había borrado de la imagen. No lloré, no le supliqué, solo le dije que lo entendía. Aunque entendía mucho más de lo que él imaginaba, él creía que estaba apartando a una hermana mayor que ya no importaba. Lo que no sabía era que yo había pasado 25 años construyendo la empresa que él ahora usaba como escenario, y que por fin había dejado de confundir la sangre con la lealtad. Pasé la Nochebuena sola en mi piso. Poco después de la medianoche, mis padres me llamaron. Les temblaba la voz al preguntarme qué era eso que estaba saliendo en las noticias. Cuando la gente escucha lo que pasó después, siempre asumen que la traición empezó con un momento dramático, una firma, una mentira, un estallido en mitad de una comida familiar. No fue así. Empezó como suelen empezar las traiciones familiares, con cosas lo bastante pequeñas como para dejarlas pasar, cosas que se repiten el tiempo suficiente como para volverse normales. Fundé Centinela 25 años antes con otros 2 analistas de riesgos, en una oficina alquilada, encima de una tienda de muebles cerrada en las afueras de Zaragoza. Estábamos creando una arquitectura de detección de fraudes para instituciones financieras medianas, mucho antes de que esa frase sonara lo bastante atractiva como para que los inversores la repitieran por todas partes. Yo misma escribí los primeros modelos de detección. Vivía a base de cafés de gasolinera. Dormí debajo de mi escritorio 2 veces por semana. Y aprendí muy pronto que cuando una mujer construye algo desde cero, la gente la admira justo hasta el momento en que se imaginan arrebatándoselo. Mi hermano Raúl entró en la empresa mucho después. Después de terminar su máster en negocios, después de los trajes a medida, después de aprender a sonreír mostrando todos los dientes mientras no decía absolutamente nada, era 10 años menor que yo, encantador en las reuniones donde yo era directa, ágil con la gente de una forma que a mí nunca me interesó ser. Al principio estaba orgullosa de él. Creí que fortalecería lo que yo había construido, pero en lugar de eso, se dedicó a estudiarlo. Aprendió que inversores respondían mejor a la seguridad que a la competencia, que miembros del consejo de administración preferían una historia sencilla antes que una verdad compleja, y qué familiares podían ser adiestrados para repetir su versión de la realidad si se la daba poco a poco. La primera señal de alarma real llegó durante un fin de semana de invierno en una casa rural en el Pirineo aragonés. Él lo llamó un reinicio familiar. Dijo que todos necesitábamos alejarnos de los teléfonos y del ruido de la ciudad. Mis padres subieron desde Alicante, donde pasaban los inviernos, y por una noche frágil, casi pareció real. Vino junto a la chimenea. Partidas de cartas. Viejas historias. Ese tipo de calor humano que te hace ignorar la astilla que se te está clavando en la piel. Después de cenar, Raúl se acercó a mí en el porche, mientras el viento soplaba sobre la nieve. Me preguntó por el motor de cumplimiento normativo que yo llevaba 2 años desarrollando en silencio. Lo disfrazó de admiración. Me preguntó cómo estaba consiguiendo que el modelo detectara patrones de comportamiento ocultos sin ahogar a los analistas en falsas alarmas. Era el tipo de pregunta que solo haría alguien que estuviera prestando mucha atención. Le respondí más de lo que debía. No le di el código fuente. No le di lo suficiente para copiarlo limpiamente, pero sí lo bastante para que entendiera la arquitectura del sistema. Recuerdo haber visto el reflejo de la pantalla de su teléfono en el cristal de la puerta durante medio segundo antes de que se lo guardara en el bolsillo. En aquel momento me dije que eran imaginaciones mías. Semanas después, encontré frases de aquella conversación en un memorándum interno de estrategia.
Un documento que llevaba el nombre de mi hermano por todas partes y el mío en ninguna. No eran palabras idénticas. No era suficiente para una acusación directa, pero era lo bastante parecido como para que se me encogiera el estómago. Cuando lo encaré, sonrió y dijo que teníamos una visión alineada. Ese era su truco favorito. Nunca negaba el robo. Lo disolvía. Lo convertía en una coincidencia, en sinergia, en un proyecto compartido, y luego llegó a mis padres antes de que yo pudiera hacerlo. De repente, empecé a escuchar que yo me había vuelto difícil, que era demasiado territorial, que no quería compartir nada, que quizá estaba un poco resentida por hacerme mayor en una industria de jóvenes. Mi madre me preguntó por qué no podía alegrarme de que Raúl tuviera don de gentes. Mi padre dijo que yo siempre había sido brillante, pero que me faltaba tacto, que me faltaba tacto. Yo había construido la máquina que ahora todos aplaudían. Y de algún modo, la conversación familiar había pasado a centrarse en mi tono de voz. Lo peor fue que una parte de mí todavía quería creer que estaba exagerando. Esa es la crueldad de que te traicione tu propia familia. Tus instintos gritan mucho antes de que tu corazón quiera testificar, así que empecé a reunir pruebas en silencio. Cadenas de correos electrónicos, actas de reuniones, registros de desarrollo con fecha y hora, copias de seguridad del código, notas de voz después de cada conversación extraña. Me reuní con un abogado especialista en propiedad intelectual en Madrid. Usé la excusa de un congreso sobre normativas y pasé 4 horas seguidas creando el rastro de papel que debía haber creado mucho antes. El abogado me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra: el ladrón más peligroso es aquel que confunde el acceso con la propiedad. Firmé cada documento con las manos temblando, no porque dudara de Raúl, sino porque odiaba lo que significaba aceptar la verdad. Significaba que mi hermano no quería simplemente tener éxito, quería una versión del éxito en la que yo me volviera invisible dentro de mi propia vida. Y aún así, como las familias nos educan para mantener la esperanza en contra de la evidencia, le di una última oportunidad. Acepté asistir a una reunión privada de estrategia en Centinela. Mantuve mis explicaciones en un nivel muy general. Nunca le entregué la estructura técnica. Nunca le di los pesos del modelo ni las rutas de entrenamiento. Pero subestimé cuánto puede robar un oportunista inteligente solo a base de esquemas, confianza y superficialidad. No necesitaba el sistema entero. Solo necesitaba lo suficiente para vender la ilusión de que ya era suyo. Si alguna vez te han hecho sentir como una paranoica por proteger lo que tú misma has construido, ¿conoces la soledad de esa etapa? Empiezas a preguntarte si eres fría, egoísta o poco generosa. Pero la verdad es que normalmente solo estás sola, parada unos minutos por delante de la mentira. El momento en que dejé de dudar de mí misma llegó en Barcelona en el mes de noviembre. Aunque yo no debía estar allí, Raúl me había dicho que la gala anual de inversores era un evento a puerta cerrada, algo rutinario, sin importancia estratégica, solo para mantener contentos a los socios. Podría haberle creído si no hubiera parecido tan satisfecho al decirlo. Esa noche, yo estaba en mi piso calentando una sopa que apenas me apetecía comer. Un antiguo compañero me envió un mensaje con un enlace a una transmisión en directo. El mensaje solo decía: estabas al tanto de esto, hice clic y allí estaba él. En un escenario bajo focos azules, con el logotipo de Centinela girando a sus espaldas, aceptando un premio a la innovación en la industria por un revolucionario motor de cumplimiento predictivo, un sistema que, inconfundiblemente, estaba basado en lo que yo había construido. No pronunció mi nombre ni una sola vez. Dio las gracias al consejo de administración, al equipo asesor, a su mujer Elena. Incluso dio las gracias a nuestros padres por enseñarle el valor de la constancia. Luego pasó unas diapositivas que me congelaron el pecho. Esta vez no eran solo conceptos generales. Tenía mi lenguaje estructural, mi jerarquía de alertas, mi lógica de prioridades. Incluso usó una metáfora visual que yo había escrito en una nota privada meses antes.
una metáfora que comparaba el riesgo financiero oculto con una tormenta formándose por debajo de los radares. Me quedé paralizada en el sofá mientras los comentarios inundaban el chat del directo. Visionario. Brillante. El futuro de la seguridad financiera. Y entonces la cámara enfocó las mesas del banquete. Mis padres estaban allí, sonriendo como si lo hubieran diseñado ellos mismos. Esa fue la noche en que algo se endureció dentro de mí. No se convirtió en rabia. La rabia arde demasiado fuerte y se apaga demasiado rápido. Lo que se instaló en mí fue la precisión. Primero llamé a mi abogado. Luego llamé a una periodista de confianza, una mujer de Madrid a la que había conocido años atrás en una mesa redonda sobre ética y trabajo invisible en el sector tecnológico. Se llamaba Clara Vargas y tenía el tipo de mente que no se dejaba seducir por el carisma. Le dije que aún no estaba lista para hacer declaraciones oficiales, pero quería que entendiera lo que tenía entre manos. Al final de la llamada, se quedó muy callada. Luego dijo, Sofía, si la documentación es tan sólida como dices, esto no es una disputa familiar. Esto es una historia de fraude disfrazada de drama familiar. Esa frase lo cambió todo para mí. Al mismo tiempo, Raúl aumentó mi aislamiento familiar. Se acercaba el puente de diciembre y no tuve noticias de nadie. Ni una invitación, ni planes, ni una excusa vaga. Absolutamente nada. La mañana del festivo, abrí las redes sociales y encontré una galería de fotos profesionales de mi familia. Estaban todos reunidos en un chalet de alquiler en Alicante. Manteles de lino, risas perfectas, velas, una vajilla carísima. Y Raúl en el centro, cortando un jamón ibérico espectacular como si fuera un rey benevolente. Mi madre había escrito un pie de foto que decía, agradecida por los que siempre están ahí para la familia. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Es increíble cómo la crueldad se vuelve mucho más visible cuando alguien la adorna. Ese mismo fin de semana tomé la gran decisión. No solo iba a exponer lo que Raúl había hecho, le iba a quitar el suelo bajo la versión de la realidad en la que estaba subido. Llamé a 2 ingenieros veteranos que se habían marchado de Centinela en silencio durante los últimos 3 años. Ambos se habían quejado de que la dirección no dejaba de hundir a los que hacían el trabajo de verdad. Uno estaba en Valencia y el otro en Sevilla. Los dos habían visto cómo Raúl ascendía presentando el esfuerzo de otros como si fuera una estrategia brillante. Ambos dijeron que sí antes de que yo terminara de hacerles la oferta. En 2 semanas, teníamos el esqueleto de una nueva empresa. Nexo Claro. No era llamativa. No era presuntuosa. Solo era honesta. La diseñamos en torno al mismo motor que Raúl había intentado exhibir como su gran descubrimiento, solo que esta vez saldría al mercado con el nombre de la persona que realmente lo había construido. A la gente le gusta imaginar la venganza como un acto explosivo, pero la venganza más eficaz suele ser administrativa. Contratos, registros, testigos, copias de seguridad, fechas. Si la ira es un trueno, la documentación es el clima entero. A principios de diciembre, Clara ya había visto suficientes pruebas como para empezar a montar su artículo bajo embargo. Mi abogado tenía preparadas las cartas para el consejo, para los inversores y para los asesores legales externos de Centinela. Yo había conseguido que 2 especialistas académicos y 3 entornos de prueba archivados validaran de forma independiente las fechas de mi código original. Cuando esto estallara, no le quedaría ninguna defensa basada en un malentendido. Entonces, Raúl me llamó 3 días antes de Navidad y me dijo que no fuera a la cena de Nochebuena. Dijo que la casa iba a estar llena de clientes, contactos del consejo y personas que podrían sentirse incómodas dada mi reciente tensión con él. Reciente tensión, como si yo fuera el problema social en una sala llena de ladrones. Escuché hasta que terminó de hablar, y luego le hice una sola pregunta. ¿Sabe mamá que me estás diciendo esto? Hizo una pausa demasiado larga antes de contestar. Todos hemos acordado que sería lo más fácil. Ese fue el momento en que comprendí algo a lo que me había resistido durante años. Raúl podía haber iniciado la traición, pero mis padres habían elegido la comodidad de su versión de los hechos.
A veces la herida más profunda no es que una persona te haga daño, es que a todos los demás les resulta más cómodo decir que el daño es un tema complicado. El qué dirán les importaba más que la verdad. Después de esa llamada, le envié a Clara un mensaje de 2 palabras. Luz verde. Autoricé a mi abogado a enviar los expedientes a los inversores a las 11:50 de la noche de Nochebuena. Programé el lanzamiento silencioso de Nexo Claro para las 12:01 de la noche. Y luego me preparé la cena para mí sola. Me senté en mi piso con una copa de vino tinto, que apenas saboreé, y esperé a que diera la medianoche para contar la verdad. La Nochebuena estaba siendo casi insoportablemente normal hasta que dejó de serlo. Eso es lo que más recuerdo. El zumbido del lavavajillas, el frío colándose por el cristal del balcón, una sola vela encendida junto al fregadero porque no soportaba lo vacío que parecía el piso sin un pequeño acto de rebeldía contra la oscuridad, hacia las 9:30. Estuve a punto de cancelarlo todo. No porque Raúl mereciera compasión, sino porque de repente vi con demasiada claridad el radio de la explosión, mis padres despertándose con los titulares, empleados de Centinela que no tenían nada que ver perdiendo su seguridad laboral, mi sobrina escuchando a los adultos susurrar. Cuando llega la justicia, nunca llama solo a la puerta del culpable. Entonces me vibró el teléfono con un mensaje de un analista junior que seguía en Centinela, alguien a quien yo había formado años atrás. Me había enviado una foto de la fiesta de Nochebuena en casa de mis padres. Raúl estaba de pie delante de una pantalla de proyección, dando lo que parecía otra pequeña presentación para inversores entre copas de cava y langostinos, y detrás de él, en enormes letras azules, se leía el futuro de la confianza financiera. Raúl Navarro. Mi motor, mis años, mi trabajo. Su nombre. Algo dentro de mí se volvió muy pacífico después de eso. Le contesté, gracias. Borra este mensaje. Luego, cerré los ojos. Respiré una vez y dejé que el reloj siguiera avanzando. A las 11:57, Clara me escribió para decirme que el artículo estaba subido y programado. A las 11:58, mi abogado me confirmó que el expediente del consejo se había entregado tanto en formato digital como físico. A las 11:59, la página web de Nexo Claro se activó en modo oculto. Me quedé junto a la ventana mirando las luces de la calle, y pensé en el primer invierno que pasé construyendo Centinela en una mesa plegable con un servidor prestado. Pensé en cada sala de juntas donde me habían dicho que sonriera más, que simplificara más, que diera un paso atrás, que confiara más. Pensé en cada vez que había aceptado hacerme pequeña para mantener la paz familiar. La medianoche llegó en silencio, y luego mi teléfono detonó. Primero, una ráfaga de notificaciones de correo electrónico, luego mensajes de texto, después llamadas perdidas acumulándose tan rápido que la pantalla se volvió borrosa. El artículo de Clara se publicó exactamente a las 12 de la noche. El titular era brutal, pero de la forma más limpia posible. Ejecutivo de Centinela acusado de presentar el motor de riesgos de su hermana como innovación propia de la empresa. El reportaje contenía pruebas cronológicas, documentos internos, material para inversores, validaciones de expertos y una declaración de mi abogado confirmando el inicio de acciones legales. No se leía como un chisme. Se leía como si fuera la propia ley de la gravedad. Un minuto después, el comunicado de lanzamiento de Nexo Claro se hizo público con mi nombre figurando como fundadora y arquitecta principal. A las 12:04, llegó el primer comunicado de un inversor. A las 12:06, llamó Raúl. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Lo primero que escuché fue ruido. Voces, copas de cristal, pasos. El sonido inconfundible de un estatus social derrumbándose en tiempo real. Luego escuché a Raúl, sin aliento y furioso. ¿Qué has hecho? Recuerdo mirarme en el reflejo de la ventana oscura mientras le respondía. He dicho la verdad. Empezó a gritar de inmediato. Difamación. Maldade. La familia. Un momento.
Es Nochebuena. No paraba de aferrarse a cualquier palabra moral que encontraba, porque los hechos ya no estaban de su lado. Entonces escuché a mi padre de fondo preguntando ¿qué pasaba? Y a mi madre pronunciando mi nombre como si de repente se hubiera vuelto peligroso en su boca. A las 12:11, mi padre me llamó desde su propio teléfono. Contesté porque quería escuchar quién era él cuando Raúl ya no le narraba el mundo. Le temblaba la voz. Sofía, me dijo. ¿Qué es eso que sale en las noticias? Había toda una vida entera encerrada en esa pregunta. No me preguntó qué había pasado, ni si Raúl había hecho eso. Ni siquiera me preguntó si yo estaba bien. Solo era la confusión atónita de unas personas que habían confundido la comodidad con la verdad durante tanto tiempo que no sabían reconocer la realidad cuando entraba sin llamar a su puerta. Le dije que leyera el artículo completo antes de volver a decirme una sola palabra. Mi madre se puso al teléfono, ya llorando. Me preguntó por qué hacía esto esta noche. Precisamente esta noche, le respondí, porque Raúl pensó que esta noche le protegería. Y entonces colgué. Llegaron más llamadas. Inversores, antiguos compañeros, periodistas. 2 miembros del Consejo de Administración. Una mujer de cumplimiento normativo que simplemente me escribió. Lo sabía. Y debajo de todo eso había un... No era arrepentimiento. Era algo más difícil de clasificar. Quizá era el duelo por la muerte definitiva de la fantasía de que mi familia algún día se corregiría a sí misma sin que yo tuviera que forzarlo. Las historias de venganza son muy satisfactorias cuando se cuentan en una sola frase. En la vida real, la victoria siempre llega cargando un cadáver. A la 1 de la madrugada, Centinela ya había publicado un comunicado de emergencia. A la 1:20, Raúl había borrado sus redes sociales. A las 2, el consejo lo había suspendido a la espera de una investigación. Me quedé sentada en el sofá a oscuras, todavía con los zapatos puestos, y me di cuenta de que nadie me había hecho la pregunta que realmente importaba. ¿Cuántas veces había intentado yo solucionar esto en privado antes de prenderle fuego a la mentira? Las siguientes 72 horas fueron peores para Raúl de lo que yo habría podido inventar, porque la humillación pública es una cosa, pero las consecuencias institucionales son otra muy distinta. El Consejo de Administración de Centinela se movió con la rapidez de quienes entienden de pronto que sus propios nombres podrían verse arrastrados entre los escombros. En la tarde de Navidad, Raúl fue puesto en suspensión administrativa inmediata. A la mañana siguiente, la mayor asociación prospectiva de la empresa congeló las negociaciones. En menos de una semana, 2 grupos de inversores amenazaron con emprender acciones legales por tergiversación de datos durante las rondas de financiación. Cada pequeño atajo arrogante que Raúl había tomado para convertir mi trabajo en su propia narrativa, se convirtió en un rastro de migas de pan que le llevaba directo a su propia ruina. Primero intentó disculparse a la manera moderna. Un texto muy bien redactado, vago y esnalma. Un comunicado donde hablaba de fallos de comunicación, entornos de desarrollo compartidos y un profundo pesar por cómo se habían podido percibir ciertas aportaciones. Duró 38 minutos antes de que la avalancha de críticas le obligara a borrarlo. Luego llegó la segunda versión, escrita por alguien lo bastante inteligente como para saber que ya no le quedaba margen para crear humo. Admitió que había presentado un trabajo derivado de mi arquitectura, admitió que me había excluido de las conversaciones estratégicas, incluso admitió que la dinámica familiar personal había influido en sus decisiones profesionales. Lo que seguía sin decir era la gran verdad central, que él había contado con mi silencio, porque yo era su familia, y porque a las mujeres se nos educa muy a menudo para confundir la discreción con la dignidad. La parte que más satisfizo a la gente fue aquella en la que yo menos tuve que ver. Una vez que estalló la historia, otros empezaron a hablar. Un antiguo jefe de producto describió la costumbre que tenía Raúl de apropiarse de ideas en las reuniones para luego presentarlas como si fueran sus propias conclusiones. Una directora de normativas detalló cómo a las empleadas se les pedía por rutina que fueran más colaborativas cuando reclamaban la autoría de sus trabajos. Un ingeniero junior le envió a Clara viejas capturas de pantalla de sus chats de empresa. En ellas, Raúl se refería a mí como alguien brillante en la época de la fundación,
pero demasiado rígida emocionalmente como para liderar la expansión. No hay nada más peligroso para un estafador refinado que darle un micrófono a sus propios patrones de comportamiento para la semana de Año Nuevo. Raúl ya no era un ejecutivo incomprendido que estaba bajo mucha presión. Se estaba convirtiendo en lo que siempre había temido. Un mal ejemplo de manual. Su vida personal se rompió casi con la misma rapidez. Su mujer, Elena, se marchó del piso que compartían llevándose a su hijo en cuanto los abogados empezaron a llamar a casa. Tiempo después me envió un mensaje breve en el que sigo pensando a día de hoy. Siento haber creído la versión de ti que me contaron mis padres, que se habían pasado años tratando la ambición de Raúl como si fuera una prueba de su destino glorioso. De repente se vieron sin invitaciones a los círculos sociales que habían usado para presumir de él. Los amigos que antes alababan su empuje, ahora le llamaban imprudente. Los hombres a los que mi padre les presumía en el club de golf dejaron de contestar a sus mensajes. Las fotos de Navidad de mi madre desaparecieron de su cuenta. Esa parte no debería haberme importado, pero mentiría si dijera que no sentí nada al ver cómo las apariencias sociales que ellos valoraban por encima de la honestidad se resquebrajaban bajo el peso de los hechos. Guay. Sin embargo, la historia no se volvió fácil. Centinela anunció despidos en la segunda semana de enero. No fue un colapso total, pero sí lo suficiente como para que la celebración se me volviera cenizas en la garganta. Aquellas personas no eran las que me habían robado. Muchos habían hecho un buen trabajo bajo una mala dirección. Me pasé 2 días enteros al teléfono con mis cofundadores en Nexo Claro creando una vía de contratación prioritaria para el personal desplazado de Centinela, especialmente en ingeniería, análisis normativo e infraestructura de clientes. No podíamos salvar a todo el mundo. Eso me atormentaba, pero nos movimos lo bastante rápido como para traernos a 11 personas en menos de un mes, incluida una madre soltera que me llamó llorando después de firmar su contrato porque estaba segura de que iba a perder su casa. Ahí fue cuando llegó el verdadero coste emocional. No vino de Raúl, ni de mis padres. Vino de los espectadores. De la gente que estaba cerca cuando el cristal por fin se rompió. Yo sabía que la verdad heriría a más personas que al mentiroso. Pero saberlo en teoría no es lo mismo que leer mensajes de personas cuyo alquiler de repente pendía de un hilo. Ayudé en lo que pude. Cartas de recomendación, presentaciones, derivaciones e incluso pagos directos para ayudar a 2 familias a través de un fondo discreto que creamos sin darle publicidad. Aún así, algunas noches sigo desvelándome pensando si habría habido alguna forma de justicia que salpicara a menos gente. No creo que lo hubiera, pero la incertidumbre es parte del precio que pagas por tener conciencia. Cualquiera que te diga que la venganza es algo limpio, es porque nunca ha vivido una que de verdad importara. Raúl volvió a llamarme 2 semanas después de Año Nuevo. Por primera vez en su vida, no sonaba estratégico, sonaba vacío. Para entonces ya había dimitido con efecto inmediato. El consejo se preparaba para exigir responsabilidades económicas por las compensaciones y los daños por falsedad. Me dijo que había vendido el piso. Me dijo que Elena había pedido la separación. Y me dijo que nuestros padres estaban destrozados. Luego, soltó la frase que yo llevaba años esperando oír. Y no sentí ninguna alegría al escucharla. Sabía que te quedarías callada porque siempre protegiste a la familia más que yo. No respondí durante varios segundos. Finalmente le dije, no, Raúl. Protegí la ilusión mucho más tiempo del que debía. Él se puso a llorar después de eso. Un llanto real. No una actuación. Le escuché porque quería saber si el remordimiento sonaba diferente al colapso, y sí lo hacía. Al remordimiento no le importa tanto que lo consuelen. Dijo que se había pasado toda su vida adulta, sintiendo que la habitación cambiaba cada vez que yo entraba en ella. Como si mi competencia le robara el oxígeno a su ambición. Entonces debiste buscar tu propio aire. Le respondí. En lugar de aprender a respirar a través de mis pulmones, para febrero. Las demandas ya eran una realidad. Centinela llegó a acuerdos confidenciales con varias partes. Raúl se enfrentó a un proceso civil por separado. Su nombre.
que antes se pronunciaba con admiración, ahora cargaba con ese peculiar silencio reservado a las personas que se vuelven radiactivas en los círculos de élite. Mis padres querían una reconciliación familiar de inmediato. Por supuesto. Los desastres siempre hacen que los cómplices deseen ceremonias rápidas. Mi madre me dejaba mensajes de voz llorando, diciendo que nada de esto había valido la pena si nos perdíamos los unos a los otros. Mi padre me preguntó si esta victoria pública me había hecho feliz. Nunca respondí a esa pregunta directamente, porque la felicidad nunca había sido el objetivo. El objetivo era que yo no iba a morirme viendo a otra persona llevar mi vida como un traje a su medida. El éxito llegó más rápido que la curación, otra verdad que la gente rara vez cuenta. Nexo Claro creció, porque el motor funcionaba, porque los clientes respondían a la precisión, porque la confianza sigue teniendo valor de mercado cuando se ofrece antes de que le ensucie el lenguaje publicitario. Para la primavera, habíamos firmado con grupos bancarios de Aragón, la Comunidad Valenciana y Madrid. Para el verano, estábamos en conversaciones con un socio nacional de infraestructura de crédito. Mi cara aparecía en revistas que antes ni siquiera leía. Me invitaban a mesas redondas para hablar sobre mujeres en tecnología, la invisibilidad de las fundadoras y la ética a la hora de escalar la innovación, y donde quiera que iba, alguna versión de la misma confesión me encontraba, una mujer de normativas cuyo jefe seguía presentando el trabajo de ella como una mejora del equipo, una arquitecta de datos de 53 años a la que le dijeron que era brillante pero que ya no daba el perfil de cara al cliente, una fundadora expulsada de su propia empresa, tras enseñarle a su joven coejecutivo todo lo que necesitaba para sustituirla. Mi historia dejó de pertenecerme solo a mí. Aquello era a la vez una carga y un alivio. Pero la vida privada avanzaba mucho más despacio. Raúl no se recuperó, se mudó a Madrid, alquiló un piso de una sola habitación encima de una clínica dental y aceptó un puesto básico de operaciones en una empresa mediana de software de logística donde a nadie le importaba quién era su hermana. Me escribió una vez después de su primer día. Me he pasado 8 horas actualizando paneles de control para un chaval de 28 años. ¿Lo contesté? Bien. Aprende algo. Esa se convirtió en la forma de nuestro contacto durante un tiempo. Breve. Honesto. Sin ninguna actuación. Empezó a ir a terapia 2 veces por semana. Lo sé solo porque me lo contó él mismo. Torpemente. Como una confesión que no espera nada a cambio. Dijo que el terapeuta le había preguntado por qué la admiración le importaba más que la integridad. Dijo que no tenía una buena respuesta. Y le creí. Mis padres fueron más difíciles. La vergüenza los volvió sentimentales. Y el sentimentalismo suele ser solo negación vestida con ropas bonitas. Querían comidas largas. Domingos de paella. Recuperar los días festivos. Hacerse fotos para demostrar que habíamos sobrevivido. Me negué a todo tipo de ternura impostada. Me reuní con ellos una vez en abril, en un restaurante tranquilo de Zaragoza, y les dije lo que debería haber sido obvio desde hacía años. La razón por la que esto os parece una tragedia ahora es porque la humillación es pública. Pero el daño siempre estuvo a la vista para mí. Mi padre se quedó mirándose las manos durante casi toda la conversación. Mi madre empezó a llorar a la mitad, y me preguntó si al menos podía admitir que ellos también habían sido manipulados. Ahí fue cuando por fin solté algo que llevaba 10 años tragándome. Ser fácil de manipular no es lo mismo que ser inocente cuando la manipulación te beneficia. No supo qué hacer con esa frase. Y él tampoco, y aún así, a pesar de todo, la vida siguió depositando ternura en los espacios que la destrucción había vaciado. Mi sobrina Alba fue la primera en volver a mí. Ya tenía 13 años, edad suficiente para darse cuenta de quién desaparecía de las historias familiares, y lo bastante inteligente como para preguntarse por qué. Un sábado de junio recibí una nota escrita a mano por correo postal, sin remitente. Igual que años atrás cuando me mandaba dibujos en secreto. Dentro había una hoja doblada que decía: no creo que tú fueras el problema. Te echo de menos. Si te escribo por WhatsApp, empeorará las cosas.
Me senté a la mesa de la cocina con aquella nota y lloré con más fuerza que la noche en que se publicó el artículo, no porque me rompiera por dentro, sino porque demostraba que algún hilo había sobrevivido. Le escribí al número que había apuntado al fondo de la hoja. Me contestó en menos de 30 segundos. Empezamos despacio. Música. El instituto. Libros. Observaciones sarcásticas sobre los adultos. Con el tiempo, me contó que Raúl también se había disculpado con ella. Al principio no por el escándalo en sí, sino por haberle enseñado sin querer que el amor en nuestra familia era algo que tenías que ganarte siendo útil a la persona que gritara más fuerte en la sala. Esa frase se me quedó grabada. Quizá porque también le ponía nombre a mi propia infancia. A finales de verano, Alba pasaba un sábado al mes conmigo en Zaragoza. Hacíamos repostería, dábamos paseos por el mercado central, discutíamos sobre películas y evitábamos con mucho cuidado convertir cada visita en una lección moral. A veces la reparación solo empieza cuando dejas de usar a la gente como testigos de tu propio dolor. Una vez me miró por encima de su café y me preguntó si yo le odiaba, refiriéndose a Raúl. Lo pensé durante mucho tiempo antes de contestar. No, le dije. Odio lo que él practicó hasta convertirlo en su instinto. Ella asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. En el ámbito profesional, intenté convertir lo que me había pasado en estructura. No en un mito. En nexo claro. Cada aportación importante quedaba registrada de forma visible. Los protocolos de atribución de méritos se hicieron oficiales. Los tribunales de ascenso exigían pruebas documentadas. No solo la versión de los directivos. La orientación profesional para mujeres mayores de 40 años no era una iniciativa secundaria. Estaba integrada en las expectativas de liderazgo. No me interesaba convertirme en otra mujer celebrada por sobrevivir a un sistema y que luego lo deja intacto para las demás. Si esta historia tenía algún sentido, tenía que convertirse en la política de la empresa. Aún así, había noches en que la soledad volvía sin avisar. Ya no era la soledad de la exclusión, sino la soledad de haberme convertido en la persona que dijo la verdad y que luego tuvo que vivir encarnando esa misma verdad. La gente empezó a llamarme valiente, como si la valentía fuera una cuestión de imagen y no una cicatriz que se cerró correctamente. En esas noches, miraba la vieja foto de años atrás, todos con manchas de harina y sonriendo alrededor de la isla de mi cocina, y me permitía sentir el duelo no porque quisiera recuperar a esa familia exacta, sino porque una vez me esforcé tanto por merecer algo para lo que nadie debería tener que hacer una audición, amor, reconocimiento, un lugar, un hogar. El tiempo no lo cura todo. Lo que hace, si tienes suerte, es separar tu propio valor de las manos que lo midieron mal. La siguiente Navidad llegó con menos drama y más verdad. Y resultó ser más difícil en algunos aspectos y más amable en otros. No fui a casa de mis padres en Nochebuena. Nadie me lo pidió. Eso era un progreso. En lugar de eso, organicé una cena en mi piso de Zaragoza para un pequeño grupo elegido por mí. Dos de los primeros empleados de Nexo Claro. Una antigua analista de Centinela que se había recuperado maravillosamente tras los despidos, Alba, y más tarde en la noche, tras mucho hablarlo y sin grandes celebraciones, Raúl, no porque todo estuviera arreglado, no porque él se hubiera ganado la redención en un solo año, simplemente porque hay consecuencias que se asumen mejor no desde el exilio, sino desde la proximidad a la vida que dañaste y que ya no puedes controlar. Llegó con una tarta de la pastelería del barrio y con la postura cuidadosa de un hombre que por fin ha aprendido que entrar es un privilegio, no un derecho de nacimiento. Parecía más mayor, no arruinado, solo desgastado por la vida. Con menos brillo en la mirada, abrazó a Alba primero, y luego se quedó torpemente de pie en la puerta hasta que me hice a un lado. Pasa, le dije. No sonó música de fondo. No ocurrió ningún milagro. Ayudó a poner la mesa. Preguntó dónde guardaba yo los cubiertos de servir. Escuchó más de lo que habló. En un momento dado,
se rió de algo que dijo Alba, e inmediatamente puso cara de culpabilidad por haberse reído con demasiada facilidad. Yo entendía ese sentimiento mejor de lo que él imaginaba. Cuando una familia se ha roto de verdad, hasta la alegría entra en la habitación con mucha cautela. Después de cenar, mientras los demás recogían los platos, Raúl y yo nos quedamos a solas junto al ventanal del balcón por primera vez en meses. Volvía a nevar, casi igual que el año anterior. Me preguntó si alguna vez deseaba haberlo solucionado en privado. Era su último intento por entender el desastre desde dentro. Le dije la verdad. Ojalá tú me hubieras dado una solución privada cuando te la supliqué. Asintió una sola vez, con los ojos fijos en el cristal. Luego dijo, estoy empezando a entender que no solo robé tu trabajo. Robé tu contexto. Hice que todos pensaran que tu valor era algo opcional. Esa fue la frase más honesta que me había dicho nunca. Más honesta, de alguna manera, que un simple lo siento. Le contesté. Sí. Y reconstruirse después de eso lleva más tiempo que una vergüenza pública. Lo sé. Me dijo, por una vez, pensé que de verdad lo sentía. Mis padres vinieron el día de Navidad solo a tomar un café. 1 hora. Nada de fotos. Nada de hablar de dejar el pasado atrás. Mi madre trajo una incómoda flor de Pascua y mi padre no trajo nada, lo cual me pareció casi más apropiado. Se sentaron en mi sofá como si fueran visitas en una casa que antes asumían que siempre sería emocionalmente suya. Hablamos del instituto de Alba, del tiempo que hacía en Alicante y de la expansión de Nexo Claro. Entonces mi padre hizo algo que yo nunca esperé. Miró a Raúl, luego a mí, y dijo, confundí el carisma con el carácter. No intentó adornarlo. No pidió que le consolaran. No era suficiente para borrar nada. Pero era la primera frase de adulto que le oía decir en años. Mi madre lloró en silencio a su lado, pero no le interrumpió. Esa contención por su parte fue, en sí misma, una pequeña revolución. Cuando se fueron, Alba se quedó para ayudarme a recoger. Me preguntó si eso era lo que parecía el perdón. Le dije que el perdón no es una puerta. Es un conjunto de límites que dejan de exigir sangre cada vez que los tocas. Se quedó pensando en eso mientras secaba los platos. Y luego dijo, oh sí, que a lo mejor aún no da calor, pero ya no es peligroso de la misma forma. Sonreí, porque a veces los chicos de 13 años hablan con más precisión que los adultos en terapia. Exactamente. Ladilla. Cuento esta historia ahora porque hay demasiada gente que todavía confunde la lealtad familiar con anularse a uno mismo. Creen que si la persona que les hace daño comparte su sangre, mantener el silencio es un acto noble. No lo es. Solo se convierte en algo muy útil para las personas equivocadas. La lección que aprendí demasiado tarde no es que debas destruir a todos los que te traicionan. Es que debes documentar la realidad antes de que alguien que grite más fuerte la edite por ti. Protege tus ideas, protege tu nombre. Protege la versión de ti misma que sabe lo que ocurrió. Incluso cuando todos los demás parecen sentirse más cómodos con la versión falsificada de la historia, y si la persona que intenta hacerte de menos es tu padre, tu pareja, tu jefe o quien sea. Recuerda esto. El amor que exige tu invisibilidad no es amor, es hombre. A Raúl todavía le quedan años de trabajo por delante. Mis padres siguen cargando con la vergüenza de lo que permitieron que pasara. Yo todavía tengo mañanas en las que me despierto de viejos sueños y tengo que recordar que ya no vivo dentro de la versión que ellos crearon de mí. Pero también tengo una empresa con mi nombre, una sobrina que me manda memes malísimos a medianoche, un trabajo que salva a otras personas de ser devoradas por completo, y una vida que ya no depende de que me inviten a entrar en habitaciones que fueron construidas a costa de mi propia desaparición. Así que, si alguna vez te han tratado como a la difícil, simplemente porque te niegas a desaparecer, escúchame bien, no eres demasiado. No estás resentida por tener memoria. No eres cruel por trazar una línea allí donde alguien no paraba de aprovecharse de ti. A veces,
Lo más importante que puedes hacer es dejar de proteger a la gente de las consecuencias de lo que ellos mismos eligieron hacer a plena luz del día. Si alguien a quien amabas construyó su comodidad a base de tu silencio, y un día por fin contaste la verdad, ¿te arrepentirías del fuego? ¿O te arrepentirías de haber esperado tanto tiempo para encender la cerilla?